A grabar, perfecto. Bien, la clase de hoy revisaremos, nos pondremos de acuerdo un poco en los porcentajes de las distintas tareas que después vamos a levantar para que todos los tengan por escrito de este módulo. Y además resolveremos dudas sobre las presentaciones que deberían comenzar a partir de la siguiente clase, que viene siendo después de este receso del 18. Igual es buen timing porque tienen el 18 para mirar con más detalle las publicaciones y preparar las presentaciones. Entonces, aquí voy a... Si hay alguna una consulta antes de iniciar la clase. Ya, bien. Mira, y todavía está esto. Ya, ponderaciones. ¿Ven esta cuestión que dice ponderaciones? Sí, profe. Sí, Perfecto. sí se ve. Ah, ya. Bien, en este curso, como les decía, vamos a tener eh, el, el trabajo final, que es el reporte con todos los resultados. Es el grueso de este trabajo, de este curso. Vamos a tener las presentaciones. No veo el cursor, que es agradable. Y vamos a tener pruebas cortas de las presentaciones, ligado con lo que veíamos anteriormente, y en- entregas preliminares de resultados. A ver. Perfecto. Ahí está. Ya, entonces, en general, las pruebas cortas las vamos a incluir. Entonces, aquí le vamos a poner pruebas cortas, presentaciones, y aquí voy a hacer una nota de presentaciones. ¿Ya? Aquí voy a tener resultados preliminares y trabajo final. ¿Se entiende? Y este va a ser nota trabajo. Entonces, generalmente la forma que a mí me gusta hacer esto es 0.3 por las pruebas cortas más 0.7 de las presentaciones. Eso va a ser la nota de presentaciones. De igual manera, la nota del trabajo va a ser igual a 0.3 las resultados preliminares más 0.7 del trabajo final. Finalmente, la nota del módulo va a ser igual a 0.3 la nota de las presentaciones más 0.7 la nota del trabajo. Siempre ocupo 0.3 y 0.7, como pueden ver. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, entonces voy a contarles un poquito más sobre qué es lo que estamos viendo en este caso. ¿Ya? La primera parte del curso vamos a tener presentaciones. Después de cada una de las presentaciones, cada grupo que haga una presentación nos va a enviar 6 preguntas, las cuales van a representar pruebas cortas para las presentaciones. ¿Ya? Entonces van a tener una nota por presentación y van a tener, que es la que ustedes hacen, y van a tener 4 notas por estas pruebas cortas. ¿Ya? Estas pruebas cortas las vamos a hacer vía la plataforma de cursos
y van a tener un plazo de 2 días para contestar las preguntas de estas presentaciones. Finalmente, para esta primera parte del primer módulo, vamos a tener una nota de presentación que va a ser igual a 0,3 de estas pruebas cortas más 0,7 de la presentación que ustedes hacen de forma oral. Y eso va a ser una primera nota. Después vamos a ir a la parte aplicada de este curso y vamos a tener entregas preliminares. Este curso básicamente van a tener las cuatro presentaciones que van a hacer, se traducen en entregas. Cada clase se ve un método y después creo que los ayudantes les dan una semana para procesar los datos. Una vez que procesen los datos van a hacer estas entregas preliminares y le llamamos RP, resultados preliminares. Y finalmente el curso termina con una evaluación final, que es un reporte que incluye todas las entregas preliminares y eso también es evaluado por grupo. Después la nota del trabajo va a ser igual un 30% de los resultados preliminares más un 70% del trabajo final que ustedes van a entregar y eso va a ser una segunda nota. Y la nota de todo este módulo va a ser un 30% de la nota que incluye las presentaciones con las pruebas cortas y todo, y un 70% de el trabajo final. ¿Queda claro? Save. Sí. Profe, ¿cuántas entregas preliminares son? A ver, el FK activo y pasivo, ahí tienes dos, SPAC, H sobre B y la inversión 5, que son los 5 métodos que vamos a revisar. Ahora, como te digo, este curso está orientado a que ustedes vayan trabajando clase a clase. Entonces, tú partes procesando tus datos, aprendes a procesarlos en la clase y después trabajarás un poquito más, hay que trabajar para procesar todos los datos y obtienes resultados. Esos resultados después los guardas y en el reporte final es un reporte donde va todo el texto y además los resultados que ya estuviste calculando las veces anteriores. ¿Alguna consulta sobre las ponderaciones? Voy a verificar algo. Ya, tengo guardado algo de eso. Entonces, perfecto. Bien, ¿alguna duda? Excelente. Reviso cursos. Ya, todavía no tengo, se ha fijado bien, sería bueno que se pusieran bien de acuerdo cuáles métodos van a ser. Entonces, ahora, antes de yo empezar a hablar mucho y no decir nada, ¿alguien tiene alguna pregunta si ha podido mirar los métodos que les tocaba? Si no miraron nada, digan que no, nomás, ya a esta altura del partido ya... Ya, no, al menos yo la duda que tengo es en cuanto, ya hay que hablar sobre el método, entonces podemos sacar muchas cosas de los distintos papers que subieron. Como que no es... Exacto. Ya. Exacto. Entonces, la idea de la presentación es mostrar el método, cuáles son los supuestos y las limitaciones, hablar un poco de las restricciones en términos de qué tipo de sensores se tienen que ocupar, qué tipo de geometría tiene que utilizarse, recomendaciones sobre su uso. Se recomienda utilizar en ambientes con mucho, poco ruido, más o menos, para arriba, para abajo, lo que ustedes quieran. Y eso, un poco hablar del método en sí. No quiero que hagan desarrollos matemáticos, de ningún caso.
y ecuaciones, si quieren utilizarlas, ojalá vayan en beneficio de explicar la metodología. ¿Ok? Profe, Sí, estoy mirando, nosotros vamos a hacer el HBSR, creo que se llama. Y en una parte, o sea, estoy leyendo como el paper o sea, leí un poco el paper de Chávez García, que ya. es como el que lo propone, y en una parte mencionaba que a diferencia como el análisis del contenido espectral solo, sin como algo cociente, este método como que no necesita una estación de referencia, Claro. pero no entendí por qué. ¿Por Lo qué? que pasa es que una de las técnicas, lo que propone Chávez García en su trabajo es que tú puedes estimar la amplificación del suelo utilizando esta técnica. Y la técnica estándar para hacer eso, de hecho, se llama técnica estándar de razones espectrales, SSR, Standard Spectral Ratios. Muy parecido a esto, este es Horizontal to Vertical Spectral Ratios. Entonces, por ahí tenéis los Spectral Ratios, entonces hay razones espectrales. La técnica estándar es muy sencilla. Dice, tú tomas un registro de un evento, el mismo evento, en suelo, el suelo que tú quieres estudiar, y lo divides por el mismo evento registrado en una estación cercana en roca. Por lo tanto, se asume que la onda incidente desde la fuente es la misma, salvo que la diferencia sería que uno está en roca, que no tiene amplificación de suelo, y el otro está en suelo, que sí va a tener la característica del sitio en que tú estás explorando. Esa es la técnica, como digamos, estándar, Standard Spectral Ratios. Eh, Tiene algunos problemas en términos de los supuestos, ¿cachai? Que significa que las dos estaciones tienen que estar cerca. ¿Qué significa cerca? Las dos estaciones tienen que estar midiendo el mismo terremoto. ¿Cuántos terremotos? Un terremoto, 10, 5, 20, ¿cuántos? En todas las direcciones, y ahí todo eso se puede discutir en cuanto a la técnica estándar. El approach que hace Chávez García, muy interesante, dice, bueno, esto yo no necesito una estación de referencia en roca. Yo ocupo la misma estación y como a modo de referencia, divido por la componente vertical. Por eso la técnica es las componentes horizontales dividida por la componente vertical. Esto significa inmediatamente que estás hablando de un sensor de 3 componentes, la vertical y 2 horizontales. ¿Ok? Eso es lo primero que tenés que darte cuenta. Pero lo bueno es que te permite trabajar ya sea con un sensor de 3 componentes, con ruido o con registros. Chávez García también trabajaba con registros en su presentación. Y dice, bueno, yo no necesito otra estación, yo con la misma estación divido por la estación en la componente vertical. ¿Cachai? Sí, ¿Cuál es sí, la sí. idea acá? La idea es que el supuesto, y este es el supuesto fuerte de H sobre B, yo me pongo a hablar al tiro, ¿eh? El supuesto fuerte es que el efecto de sitio está reflejado en las componentes horizontales, ¿ya? O sea, en la horizontal tienes la fuente, el camino, todo lo demás y el sitio. Y en la vertical tienes la fuente, el camino que recorre la onda, cualquier complejidad que vaya en el camino, pero no el sitio. El supuesto es que no hay amplificación de sitio en la componente vertical. Por lo tanto, la componente vertical es como si tú tuvieras un registro en roca. De hecho, eso está discutido al final de la primera presentación que hice, que le dije, mira, yo no me voy a meter mucho en esta parte porque tiene que ver con los residuales. Básicamente asume que la componente vertical de un registro de 3 componentes es el registro medido en roca, sin amplificación por el sitio. Luego, tú divides la horizontal, que tiene el sitio más un montón de otros factores, divides por la vertical, que no tiene el sitio, tiene solo los otros factores, y te queda la amplificación del sitio. Ese es el supuesto. ¿Eso es empírico o tiene como algún fundamento teórico? El que no. El paper el otro que tenías ahí, que es de Nakamura, este método, la mayoría de la gente lo conoce como el método de Nakamura, pero el paper de Nakamura hace una pequeña discusión en el cual dice que efectivamente
si tú lo consideras ondas, ondas de cuerpo, la vertical no amplifica. ¿Ya? Entonces, él hace ahí una discusión y divide y lo expande, pero es bajo el supuesto en que son ondas de cuerpo. ¿Ya? Entonces, hay un trasfondo empírico, pero bajo súper limitado para ciertos supuestos. Y estos supuestos, y esos supuestos, te cuento al tiro, Borja, no se cumplen. Entonces, al final, H sobre E funciona bastante empírico. Ahora, acuérdate que la primera presentación que yo hice, utilicé H sobre B. Todos los datos que yo le hablaba de estimar la respuesta del sitio, era solo con H sobre B. Y es bastante empírico. Y la cosa funciona bastante bien, predice bastante bien el movimiento fuerte. ¿Alguna otra consulta? Sí, nosotras con la Vicky vamos a hacer lo de inversión. ¿Ya? Y los papers son principalmente del algoritmo del vecindario. Quería saber como si en eso tenemos que centrarnos o... Sí, mira, o- sí, en este curso vamos a utilizar el método del algoritmo del vecindario que está implementado en el software Geopsy. Y te cuento un poquito más de eso. De hecho, yo lo comenté en la clase pasada, la del martes. El método del vecindario es un método estocástico que tiene raíces en los métodos estocásticos, son como los métodos tipo Monte Carlo. ¿Ya? El método Monte Carlo lo que dice es lo siguiente: no conozco, es un problema no lineal que no quiero linealizar, por lo tanto no tengo una solución analítica. Entonces lo que voy haciendo es simplemente probando modelos al azar, por eso el nombre de Monte Carlo, ¿ah? Por el casino de Monte Carlo. Métodos al azar, o sea, voy probando modelos al azar, posibles soluciones, y le calculo el error. Y lo hago muchas veces. Y después aquella que tenga el menor error, esa es la solución. El método Monte Carlo lo desarrollaron dentro del marco del proyecto Manhattan, si no saben cuál es, el de la bomba nuclear, y efectivamente fue una de las técnicas que se utilizó para invertir problemas que permitieron después el desarrollo de la bomba nuclear. ¿Ya? Ahora, lo que tú hacís es tener un problema complejo y generáis, evaluáis 10.000 veces, 10.000 modelos al azar. ¿Ya? Y con eso vas explorando el parámetro, el espacio de posibles resultados. Entonces es estocástico en términos de esta parte aleatoria y tú te vas a quedar con el mejor. Ya, eso son la primera generación. Después viene una segunda generación que son métodos de búsqueda inteligente. Le dije, oye, ¿por qué tengo que buscar en todo el espacio? ¿Por qué no busco en aquellos modelos más probables de ser una buena solución? Por ejemplo, ¿qué pasa si busco lo hago 100, tiro 100 modelos y en vez de buscar en cualquier parte, voy a buscar en el vecindario de los 10 mejores? ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que estar por ahí, po, ¿cachai? Y empezáis a buscar en el vecindario. Es ahí la técnica del vecindario, ¿cachai? Es un primo cercano a los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, tú tienes una población de 100 modelos. De esos 100 modelos tomas los 20 mejores. Tomas esos 20 y tomas 10 y 10 y los mezclas, haciendo una combinación así como de genes. Y combinas aquellos modelos que tienen el menor error, el mejor ajuste a los datos. Entonces, el supuesto ahí es que combinación de los mejores modelos, de los genes más aptos, te va a entregar una mejor solución. Entonces, si te fijas, es una búsqueda un poquito estocástica, un poquito aleatoria, porque la forma de combinarlo es estocástico. Es tirar una moneda y es tirar un poquito al azar. Entonces, es un tema estocástico, pero que hace una búsqueda orientada. Me voy a ir por algo, me va a guiar a buscar en ciertos mejores modelos.
el algoritmo genético combina genes, en el método del vecindario que vemos nosotros, es en torno, hay una cosa que ahí van a definir que es la celda de Voronoi, es en torno a los mejores modelos. He ahí el método del vecindario. Ok, gracias, profe. Me quedó más claro ahora. Que bueno, Malcolm Sandbridge es un geofísico, ha trabajado invirtiendo un montón de problemas no lineales, todavía está vivo, trabaja en la Universidad de Australia y yo lo he visto un par de veces desde lejos. Es grandote, sí. No se le entiende mucho cuando habla porque tiene acento australiano. ¿Alguna otra consulta? Me quedan dos métodos nomás. ¿Quién quiere tratar O, H sobre B, lo que ustedes quieran? El método del vecindario, hay una parte en el paper de Sandbridge que él describe cuál es el proceso que tienen que buscar. Concéntrense más en el espíritu, que es lo que buscan, lo que yo te decía, de buscar en torno a los mejores vecinos. El otro paper es de Mark Wadelet, quien es el autor del software que vamos a utilizar. Ese paper, por favor, revísenlo con cuidado, porque ahí él explica ciertos trucos y restricciones que él implementa posteriormente en el software que nosotros utilizamos. ¿Ya? Entonces esa parte igual es útil saber para cuando uno utiliza su software, ¿ya? De Mark Wadelet. Así que échenle una mirada a esa parte también, por favor. Bien, veamos si ya se decidió. No, todavía tenemos la moneda en el aire, no sabemos quién va a ser SPAC o FK. No, profe, eso ya está posteado en el foro. Ah, lo posteaste. ¿Y qué tengo que hacer? Yo tengo que actualizar esta cuestión entonces, ¿eh? Sí. Me perdona porque... perfecto, aquí ya estamos listos. Entonces, Matías con Diego van a hacer SPAC y Javiera con Franco, FK. Bien, ¿de qué hablamos primero? Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de cambiar de tema? Sí, claro, Borja, adelante. Dijo recién que como el supuesto de que no hay efecto sitio en la componente vertical es para ondas de cuerpo, pero si mal no entiendo, en el paper dice que el método está propuesto para ondas de Rayleigh. Lo que pasa es que el trabajo que hizo, a ver, Nakamura dice que lo hace con ondas de cuerpo. El tema es que si tú consideras que las ondas que tú estás registrando son principalmente ondas de Rayleigh, acuérdate que las ondas de Rayleigh tienen un movimiento elíptico. ¿De acuerdo? Tú has visto, hicieron simbología 1, ¿cierto? Ya uno, el clásico dice, las ondas de Rayleigh tienen un movimiento elíptico retrógrado. O sea, ahora viene la parte de la elipse. Eso significa que, aquí estoy tratando de dibujar una elipse, tiene un gran movimiento en la vertical y un movimiento pequeño en la horizontal. Entonces, la razón h sobre b de la horizontal sobre la vertical tiene que ver con esa elipse. Entonces, una manera de interpretar el h sobre b es como si fuera esta elipse que generan las ondas de Rayleigh. Entonces, muchos trabajos que hemos estado utilizando últimamente, Chávez García, uno de los primeros que lo vio, es interpretar h sobre b como este movimiento elíptico. La forma de la elipse, que tan flaca o tan gorda o ya abiertamente así, depende de las propiedades del medio. Por lo tanto, tú podrías invertir el modelo de velocidades solo con h sobre b. Sí y solo sí, las ondas que tú estás grabando son elípticas, perdón, de Rayleigh. Ahí hay un tema de qué es lo que yo quiero ver. Gracias. Vale. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿SPAC, H sobre B o todavía alguna otra consulta? ¿SPAC o FK? Profe, de SPAC,
No sé si busqué mal o qué, pero encontré solo 3 papers sobre eso, está bien. Sí, puse 3 papers para cada uno de los que yo les publiqué. El primero es de Aki, que es el paper original, donde él propone el método. El segundo es de Chávez García también, donde él hace una generalización del método. Y el tercero es de un colega de un trabajo que hicimos con un colega, donde aplicamos una técnica de extender SPAC a alta frecuencia, del César Pastén, que es él es el primer autor, el colega profesor de Ingeniería Civil. Profe, pero falta un paper, el de Ekstrom, creo. Ekstrom et al. Ah, sí, sí, puede que falte el de Ekstrom. El de Ekstrom es donde, Ekstrom, ya, perfecto, es donde propone el de la alta frecuencia. Lo subo, no hay ningún problema. En todo caso, lo discutimos en el paper de César. Ah, ya, bacán. Ya, interesante. Ese opcional es como más principal que opcional, entonces el de Pastén. No, no somos tan egocéntricos. En este curso, chiquillos, el más importante, yo te diría, el de aquí, la primera parte. Ojo que la segunda parte es súper interesante. Él genera un modelo, un sistema eléctrico sobre cómo registrar y analizar las ondas en tiempo real, pero no con computador, ¿cachai? Sino que con un circuito eléctrico. No, yo ni siquiera lo trataba de entender, así que no se preocupe. Pero ese es el paper original y toda la mente de aquí, y el segundo de Chávez García. El trabajo la generalización, no la vamos a hacer en este curso, pero es bueno que ustedes tengan la referencia. Yo la estoy ocupando harto para procesar los datos hoy en día. Entonces les cuento sobre la diferencia entre SPAC y FK. Ambos son métodos que necesitan arreglos bidimensionales y permiten determinar la curva de dispersión, ¿ya? Y los vamos a utilizar ambos. El método SPAC es un método de fase y lo que hace es que eh, tú mides en un círculo, pones tus estaciones formando un círculo con una estación central y lo que hace es que tú tienes un frente de ondas plano que atraviesa ese círculo y si el círculo fuese perfecto, o sea que yo tengo estaciones en cada uno de los puntos, el frente de onda plano lo voy a representar como una exponencial compleja, porque representa un seno y un coseno. Todas las funciones las puedo representar como seno y coseno. Entonces, este exponencial es muy útil. Y él calcula el desfase entre cada una de las estaciones y el del medio. Y esto me llega a una integral donde tengo una exponencial compleja y una cierta forma. Entonces, aquí, un animal, se dio cuenta que esa integral era igual a una función de Bessel de orden 0. Probablemente ustedes nunca han escuchado una función de Bessel, pero lo interesante es que es una función que está tabulada. Es como un seno, es como un coseno, es tangente, es una función que uno no la calcula, que uno no dice, 30, no sabe, uno no sabe calcularla, pero los computadores sí. Por lo tanto, sigue una expresión analítica. Por lo tanto, si tú calculas el promedio, evalúas esa expresión en torno a un círculo, eso es igual a un valor conocido. Y la única incógnita que les queda ahí es la velocidad de propagación de la onda plana, que es la que atraviesa el arreglo, en función de la frecuencia. Entonces ahí ya obtienen inmediatamente de ese truco muy inteligente que hizo aquí, la velocidad de dispersión. Entonces, ¿cuál es el supuesto que tiene aquí? Primero que todo, que las estaciones están en un círculo perfecto y que lo que atraviesa el arreglo es un frente de onda plano, ¿ya? Si yo estoy muy cerca de la fuente, ¿el frente de onda puede ser considerado plano? Todos saben a esta altura que cuando yo libero energía de un punto, este comienza a propagarse como un círculo.
si este círculo, a medida que se agranda, también ustedes se acuerdan de sus cursos de cálculo, a medida que el radio de un círculo crece, un trocito de arco cada vez se parece más a una recta. Entonces, eso va a ocurrir cuando el radio del círculo aumenta. O sea, y para que el radio aumente, significa que la fuente tiene que estar lejana. El método de aquí resulta si no hay fuentes cercanas. Si yo estoy midiendo y hay una construcción al lado y empiezan con maquinaria pesada a excitar muy cerca de la estación, el método SPAC no va a resultar. Profe, ¿y de qué depende como asumir que, no sé, que una fuente sí sirve, como a qué distancia la fuente sí sirve? O sea, ¿de qué distancia se considera que es suficientemente lejano como para que pueda servir? Excelente pregunta. La respuesta es, como siempre en estas cosas, mucha experiencia. Pero ¿qué es lo que tú tenés que ver para poder considerar la experiencia? Cada vez que tú hables de cerca, lejos, cercano, lejano, tú tenés que tratar de definir algo que te permita compararlo. Si la fuente está a 200 metros, ¿es cerca, es lejos? ¿Cómo evalúo que el 200 metros es lejos o cerca? En este caso, al igual que en muchos casos en sismología, lo importante es la longitud de onda de las ondas que estás estudiando. ¿Tú cacháis la longitud de onda, Diego? Sí, sí. Voy a volver a esta pizarrita. Ah. Voy a poner aquí. La velocidad es igual a la longitud de onda, L, por la ¿La frecuencia? por la frecuencia. Entonces, si conozco siempre en este curso siempre vamos a asumir la frecuencia conocida, porque lo que vamos a hacer es estudiar la onda para un cierto rango de frecuencias. O de otra manera, vamos a estudiar nuestra señal en el espacio de la frecuencia a través de la transformada de Fourier. ¿Ok? Por lo tanto, la frecuencia es un parámetro que yo manejo. La longitud de onda es lo que yo quiero descubrir y me falta esto, que es de hecho lo que estoy buscando. ¿Te fijáis? Entonces aquí, los temas geofísicos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que estimar, ¿cachai? Tenéis que comenzar a asumir valores. Y ahí viene un poquito más de experiencia. La velocidad de propagación de la onda S, que es lo que compone las ondas superficiales, para suelos va entre 200 y 1200 metros partido por segundo. Un suelo, o sea, la roca tiene una velocidad de propagación de la onda S de alrededor de 1200 metros partido por segundo. Por lo tanto, ese C que yo te mostré va a depender del tipo de suelo. Si es un suelo blando, es un suelo con mucho afino, con mucha arena, muy poco compactado, va a tener velocidades entre 200 y 400. Entre 400 y 600 vas a tener suelos con una mezcla entre arena y grava, que son suelos un poquito más duros. Te estoy dando rangos de valores, esto tú los puedes estudiar y es como va a tener una idea. Y sobre 600 vas a tener menos arena, mayor cantidad de grava. Cuando ya llegues como a 800, ya tienes algún tipo de roca. Roca Profe, no completamente sana, pero roca meteorizada. una duda Sobre 1000 tenéis pequeñita. roca. Esos valores, en que, perdón que no lo escuché bien, dijo que estaban en metros por segundo. Metros por segundo. Ah, ya, gracias. ¿Cachai? Entonces, tú vayas al lugar y tenéis la construcción a 200 metros. Si y de ahí también tenéis que saber más o menos qué rango de frecuencias nosotros estudiamos. Por ahora no lo saben, como durante este curso van a hacer su primer proceso de datos, ahí van a saber que estudiamos del orden de 1 Hz hasta 40 Hz. Eso es lo que uno suele estudiar para hacer el análisis de la parte superficial. Y ahí eso también viene harto de la experiencia. Entonces, con esos valores empiezas a estimar la longitud de onda. Y en base a eso empezáis a jugar, mira,
la verdad es que esta construcción está muy cerca, no nos conviene trabajar acá hasta que terminen con la maquinaria, así que esperemos a medir después de las 6 de la tarde. ¿Quedó claro, Mati? Una explicación bien larga. No me acuerdo quién hizo la pregunta, ¿Matías? Sí, sí, profe, me quedó claro que no encontraba no podía o sea, no podía activar el micrófono. Pero Súper, sí, me quedó bien claro, gracias. súper, qué bueno. Entonces, SPAC considera que son frentes de ondas planos. Si tiene una curvatura, yo debería corregir por eso, pero para eso tengo que conocer la curvatura. Eso sí que es imposible. Entonces, fuentes lejanas para tener frente de ondas planos. ¿Ya? Y ahí calculo el desfase. No ocupa la amplitud, ocupa el desfase. Por eso SPAC es un método de fase entre muchas estaciones en arreglo y un central. Eso se parece a una función de Bessel de orden 0 y ahí, voilà, obtenemos la curva de dispersión. El voilà es la parte que les toca a ustedes hacer. Profe, y para hacer la correlación, ¿se puede hacer en cualquiera de las tres componentes? Buena pregunta. Primero, si las ondas, si no hay ninguna fuente cercana, estamos asumiendo que están todas lejanas, tú puedes asumir con mucha seguridad que se trata de ondas superficiales. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes si todas las fuentes están lejanas, yo voy a tener solo ondas superficiales? Porque las otras fueron atenuadas. Perfecto, súper bien, Diego, exactamente. Si no tengo ondas, las ondas de cuerpo se atenúan fuertemente. ¿Cachai? Por lo tanto, las fuentes generadoras están a 10 kilómetros, no van a llegar al sitio en que yo estoy porque se atenúan fuertemente. No así las ondas superficiales. Por lo tanto, no tengo fuente, voy a tener solo ondas superficiales. Perfecto. Hay dos tipos de ondas superficiales, las ondas Rayleigh y las ondas Love. ¿Dónde habitan las ondas Love? En la horizontal. Son ondas de corte que habitan siempre en la horizontal, dependiendo del sentido en que venga la señal. ¿Ok? La onda Rayleigh, como vimos, es una elíptica retrógrada. ¿Qué significa? Que tiene una componente vertical y una componente horizontal. ¿Ya? Luego, en la horizontal tenemos ondas Rayleigh y ondas Love, las dos. Pero en la vertical, ¿qué tenemos? Solo lo Solo Rayleigh. Rally. Solo Rayleigh. Por lo tanto, ¿qué componente vamos a estudiar? Vamos a estudiar solo la vertical, porque sabemos que en la vertical hay solo ondas Rayleigh. Y toda la interpretación que nosotros vamos a hacer es asumiendo que lo que estamos viendo son ondas Rayleigh. ¿Está? Ahora, también hay muchos papers modernos en los cuales la gente está tratando de determinar ondas Love. El problema es que, y tienen que ocupar la horizontal. El problema es que en la horizontal tenéis ondas Rayleigh y ondas Love. Entonces, o las tenéis que separar o tenéis que hacer algo. Un paper que me tocó revisar hace poco era unos colegas japoneses que estaban tratando de determinar ondas Love, pero calculando la rotación en el suelo. La rotación tiene que ver solo con las ondas Love, no hay ondas Rayleigh. Si tú calculas la rotación, eso son solo ondas Love. Entonces, es una técnica para utilizar ondas Love. En el fondo, si tú estás seguro que tú lo que estás viendo son ondas Love, es una curva de dispersión de ondas Love y lo inviertes como tal. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Como en este curso yo les voy a pasar los datos que yo les voy a pasar para los arreglos superficiales son de un arreglo de 6 geófonos verticales y se interpretan solo con ondas Rayleigh. Nunca nos metimos con ondas Love hasta este momento. Nos quedan 10 minutos, les voy a comentar ahora sobre FK. FK, como yo les dije, es el método tradicional para analizar arreglos de sismógrafos.
el método FK básicamente se refiere a dos variables, F de frecuencia y K de número de onda. La frecuencia, ustedes saben, es el espacio dual del tiempo. Yo tengo el tiempo, calculo la transformada de Fourier y obtengo la misma señal en frecuencia. ¿Cierto? Tomemos esa misma idea y hablemos del espacio. Yo tengo distancia entre los geófonos y es distancia, el espacio dual de la distancia a través de la transformada de Fourier es el número de onda. Por lo tanto, el método FK toma la señal de un arreglo en el tiempo y el espacio y lo transforma a través de la transformada de Fourier en un arreglo en frecuencia y en número de onda. Representa exactamente la misma señal. ¿Ok? Bien, dicho eso, me voy a mi pizarra. Entonces, yo voy a rayar. Ya, supongan que estas cosas horrendas es un arreglo de geófonos que me permiten medir el desplazamiento del suelo, en particular el desplazamiento vertical del suelo. ¿Ok? Supongamos que yo tengo un frente de onda plana, como el que aparece ahí, y viene con esa dirección y sentido. ¿Ok? Si yo conozco de dónde viene y más o menos el tiempo en que va a llegar el frente de onda plano, yo puedo calcular, por ejemplo, llamemos que este es el centro. Este círculo que está ahí. Ya. Voy a pasar más tiempo aprendiendo a dibujar con esta cuestión. Ahí. Ese círculo es el centro. ¿Ya? Entonces, el frente de onda viene en esta dirección, como estamos viendo acá, y fíjense que es básicamente la distancia entre el centro y este geófono, es esta distancia que estoy recorriendo ahora. ¿La ven? Conozco la distancia, conozco el frente de onda, supongamos que conozco la velocidad, puedo calcular el tiempo que va a demorar en ir de este punto hasta este punto. Por lo tanto, puedo calcular el desfase que tiene la onda para ir desde esta posición hasta el origen que yo designé en este punto. ¿Por qué? Porque conozco la dirección, conozco la velocidad, conozco todo. Y eso lo puedo generalizar con todos los demás elementos del arreglo. Todo lo referido con nuestro punto. La dirección importante es hacia acá, perpendicular paralelo al avance del frente de onda. Conozco la velocidad, conozco el desfase. Supongan que yo conozco el instante en que la onda pasa por acá y conozco el desfase y puedo correr. Estoy vuelto loco, aquí está el desfase. Ahí está el desfase. Y lo puedo relacionar con un desfase en el tiempo, ¿cierto? Puedo desfasar las dos trazas, la traza en este geófono y en este otro, las puedo correr porque conozco el desfase. Y las puedo alinear de manera de que la señal de la onda esté en el mismo punto. ¿Ya? Y eso lo puedo repetir para todos los geófonos que son parte del arreglo. ¿Ya? Entonces puedo alinear todas las señales y eso hace que sume la señal de todas ellas de manera coherente. Y voy a tener un gran pulso porque ahí van a estar llegando todo el pulso que genera esta onda plana en cada una de estas estaciones. ¿Ok? Y voy a tener una amplitud muy grande y el resto, como es ruido, no va a tener una gran amplitud. ¿Queda claro? Ya. Ahora, este método funciona si yo conozco la velocidad y la dirección. ¿Qué pasa si no conozco la velocidad, pero conozco la dirección?
Bueno, yo sé que la onda viene con esta dirección y pruebo distintas velocidades. Y aquella velocidad que me alinee todas las llegadas es la velocidad correcta de la onda, porque va a hacer que todas sumen de manera coherente. Entonces voy probando distintos desfases asociadas a distintas velocidades hasta que las tengo todas alineaditas. Y en ese caso, esa es la velocidad correcta de la onda y tengo la velocidad para este rango de frecuencias que estoy trabajando. Por lo tanto, obtengo la velocidad de dispersión. Fantástico, obtuve la velocidad, método FK. Frecuencia porque analizo una frecuencia, número de onda porque el número de onda depende de la velocidad. ¿Qué pasa si no conozco la dirección con la cual viene la onda? Bueno, pruebo todas las posibles direcciones y todas las posibles velocidades. Y aquella en la cual la señal sume de manera coherente, que tenga un máximo de energía, ese me va a dar la dirección y la velocidad que lleva la onda en cuestión. ¿Queda claro? Ese es el principio del método FK. Lo hacemos en frecuencia porque queremos calcular la curva de dispersión, velocidad para distintas frecuencias, y probamos distintas velocidades y direcciones para sumar la energía, y esa energía es la amplitud. Por eso el FK es un método de amplitud. Sumamos las amplitudes. Y aquella que obtenga el máximo, esa es el máximo de, me va a indicar la velocidad y la dirección de ese frente de ondas que atraviesa el arreglo. Esto, el método FK con el paper de Capon que les puse ahí, se propuso para el monitoreo de ensayos nucleares durante la Guerra Fría. Una explosión nuclear, básicamente, cuando ya tiene un kilotón, es como un evento magnitud 4,5. ¿Ya? Por lo tanto, si yo soy capaz de detectar todos los eventos de magnitud 4, voy a ser capaz de detectar los eventos tectónicos, volcanológicos, todo lo que sea, y ensayos nucleares. Si ese evento, entre comillas, proviene de una zona en que no hay terremotos y sabemos que hay ensayos nucleares, es que los rusos estaban haciendo ensayos nucleares. Hay un arreglo sísmico en Alaska, Yellowknife, que está apuntando directamente a una isla rusa que se llama Novaya Zemlya, donde los rusos hacían sus ensayos nucleares. Por lo tanto, toda esta técnica se desarrolla para el monitoreo de los ensayos nucleares de la Guerra Fría. Y ahora la utilizamos para estudiar el subsuelo. Toda la técnica de arreglos que yo les hablé, ese concepto de sumar de manera coherente la señal, viene de esa época. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. si tenemos dudas la próxima semana, en la semana de vacaciones, ¿podemos enviarle mail o prefiere que no? Por supuesto que me pueden enviar mail y de hecho voy a hacer un poquito más, aún más. Ustedes les pido, no, es canalla de mi parte hacerlos trabajar la semana de vacaciones, ¿ok? Pero si de aquí al próximo miércoles sienten que tienen muchas dudas, siendo el próximo miércoles de vacaciones, si sienten que tienen muchas dudas, la primera clase, que es el martes, nos podemos juntar a resolver las dudas. ¿Ok? Ahora, lo que sí, jóvenes, ojalá que hayan muchas dudas. No como ahora que ustedes me miran con su cara de angelito, y yo lo aprecio con mucha voluntad, pero lo aplazamos si es que hay dudas. ¿Ya? O sea, si se ponen a estudiar y sabes que no cacho nada. No cacho nada, pónganse de acuerdo entre ustedes y pues ya, profesor, que no tenemos
un montón de dudas, queremos conversar un poco más, perfecto. El martes nos juntamos, conversamos, hablamos de los métodos, dudas, resolvemos todas las preguntas que tengan. Si no tienen dudas, hacemos las presentaciones y no habría ningún problema. Entonces ahí ustedes circulen, no sé cómo, me imagino que para ustedes es más fácil que para mí sondear si existen dudas, ¿ya? Y eso significa que yo no tengo ningún problema en pasar otra clase discutiendo sobre los métodos y resolviendo dudas. Generalmente esos son los más enriquecedores. Si no, podemos comenzar con las presentaciones. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Le podría pedir, por favor, así como para ordenarme, porque igual me acomoda harto ver como la fecha cuando pongo tareas en un curso, si pudiera agregar a tareas como la fecha de presentación y esas cosas. Ya. Y eso, ¿me lo podéis decir de nuevo, Diego, para anotarlo? Porque la verdad es que esto Agregar en la sección de tareas sección de la tareas, fecha de la presentación o la las fecha fechas de las importante. presentaciones. Sí, Perfecto. Lo voy a agregar preliminarmente asumiendo que el martes partimos. ya. Si es que hay dudas, lo corremos, no hay ningún problema. Pero preliminarmente lo dejamos para el martes de regreso a clases. Preliminarmente el grupo 1 y el grupo 2 harían la presentación el día martes y el día jueves el grupo 3 y el grupo 4. 2 presentaciones por clase, 20 a 25 minutos la presentación, 5 minutos de dudas y de ahí vendría la siguiente. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a parar de grabar.